Bienvenidos al Museo Virtual. Soy Paulina Torres Carrillo y aquí podemos observar la historia de los agentes físicos en la medicina física y rehabilitación. La medicina física comprende de todos los agentes físicos disponibles en los diferentes aspectos de la medicina, ya sea diagnóstico, terapéutico y preventivo, incluyendo el estudio de estos agentes como elementos patógenos. Los agentes físicos también deben de considerarse como elementos con capacidades lesivas. Para el organismo, estos se utilizan fundamentalmente con la finalidad terapéutica y como integración diagnóstica. Para Cruzen, constituye una rama de la medicina que utiliza agentes físicos como luz, el calor, el agua y la electricidad, así como agentes mecánicos en el tratamiento de las enfermedades. Actualmente no todos los agentes físicos conocidos se emplean en medicina física. En el mundo griego, las medidas terapéuticas basadas en el ejercicio físico, tanto la hidroterapia y el masaje, no solo eran utilizadas en forma higiénica, sino también como preparación para competiciones atléticas. Durante la segunda mitad del siglo V y la primera del siglo IV a.C., destaca la figura Hipócrates. Su concepción de la terapéutica se basa en el empleo de medios físicos, higiénicos y dietéticos. Y en los escritos de Corpus destacan la importancia del ambiente físico, el clima, el sol y el agua. En el mundo romano se reconoce el valor beneficioso del ejercicio moderado, y entre los métodos de la época se incluyeron el hidromasaje, los estiramientos y los movimientos asistidos con pesos y poleas. En los primeros tiempos de la era romana se practicaba principalmente medicina empírica, cuya terapéutica era casi exclusivamente medicamento. Asclepíades proponen la dieta, el masaje, la hidroterapia y los ejercicios físicos junto con la marcha y la carrera. Los escritos de Galeno trascendieron hasta la Edad Media, y aquí se encuentran clasificaciones de los ejercicios y del masaje según su vigor, duración y frecuencia. Los romanos utilizaban el sol, el aire y el mar para el tratamiento de múltiples procesos como la talasoterapia. Esto se mantuvo en el siglo IV al V después de Cristo. También se desarrollan las termas. Eran donde los balneadores aplicaban pomada y perfumes. El sentido utilitario se propuso su devoción por la higiene tanto individual como pública, y se difundió el empleo del agua como prácticas social, higiénica y curativa. En la Edad Media solo persistió la terapia farmacológica y hidroterapia, mientras que el ejercicio físico era practicado exclusivamente por la nobleza. Durante esta época vuelve a valorarse la práctica de ejercicios físicos y balneoterapia, y se crean las casas de baños, lugares donde tras las aplicaciones hidroterápicas se podrían recibir fricciones con lodo y tierra y diversas atenciones médicas. El Renacimiento, aunque existen referencias a las descargas eléctricas, la primera aportación conocida sobre los fenómenos eléctricos se deben a Tales de Mileto. Y en el siglo XVI, Hilbert establece diferencias entre electricidad y magnetismo. También la influencia de Pietro impulsa en gran medida la reintroducción del ejercicio físico en la educación de la época. Tanto la hidroterapia como la natación y los ejercicios corporales pasaron a formar parte del método pedagógico o humanista. Y la mitad del siglo XV, con los clásicos griegos y romanos, comenzaron a la aparición, y de este modo se redescubrió la terapia hipócrita
y galénica, y en el siglo XVI se produjo una renovación de los estudios anatómicos y en consecuencia del ejercicio terapéutico, y eso dependía del modo de realizar correctamente el ejercicio corporal, y se valoran las distintas modalidades deportivas relacionadas con la edad, el sexo y la condición social del practicante. En el siglo XVII, Tomás, en 1624, recupera el hipocratismo y su fe en la naturaleza como fuerza vital, así como la acción curativa de los agentes físicos, naturales y remedios sencillos. Aquí, el primer tratado de balneoterapia, escrito por Giovanni Savonarola, se establecen las bases de la moderna hidrología médica y aparecen en España la primera obra fundamental de la hidrología. En la Ilustración, pensaban en el movimiento como la expresión inmediata de la vida. Friderux restablece la importancia del ejercicio físico en la higiene, en el tratamiento y en la vida diaria. Durante esta época también empezaron a realizarse los primeros estudios fisiológicos acerca del ejercicio terapéutico. Los estudios más relevantes se deben a Galvani y Volta. Ellos descubrieron diversas pruebas de que la electricidad podía excitar la contracción muscular. La hidroterapia es uno de los aspectos importantes de la terapéutica hipocrática. También se resaltó la importancia de las aplicaciones del agua fría en aplicaciones externas. Se destacó la importancia de los baños marinos y la helioterapia en el tratamiento de enfermos tuberculosos. A finales de este siglo se vuelven a retomar el interés por las propias terapéuticas de la luz solar. Siglo XIX. Faraday, quien enunció las ecuaciones que rigen los fenómenos electromagnéticos y luminosos, se estableció en esa época los principios de la termodinámica, incorporados a los tratamientos radicales, electromagnéticas como radiación ultravioleta y la infrarroja, producidas en forma artificial. Tras el descubrimiento de la inducción eléctrica por Faraday, en 1831 existió un nuevo tipo de electricidad que se incorporó a las prácticas terapéuticas. La práctica del masaje resurgió en Ámsterdam en 1838 por Johann George. Introdujo el masaje y la necesidad de movilización precoz en el tratamiento de fracturas y sus secuelas, y adoptaron las clasificaciones del masaje en cuanto a variedad, contribuyeron a sistematizar el masaje en el tratamiento físico de las incapacidades. Siglo XX. Se incrementa el empleo de los ejercicios físicos para rehabilitación. En los hospitales militares de los países contendientes desarrollaron muchas técnicas cinesiterápicas, especialmente el entrenamiento de los parapléjicos para deambular sobre muletas valiéndose de las extremidades superiores. La hidrocinesiterapia se da como término y como método. También en este siglo que los ejercicios de relajación en los programas terapéuticos se incluyeron. Tomás desarrolló un método de dosificación sistemática al que denominó ejercicio de resistencia progresiva. Hermann utiliza el reflejo de extensión-flexión y tónico y dio su método el nombre de facilitación propioceptiva. Desde el principio de los siglos se establecieron definitivamente las bases actuales del masaje y se distinguieron diversos métodos y técnicas, como masajes terapéuticos, reflejo sobre tejido conjuntivo,
acupuntural, quiropráctico, deportivo, automasajes, etc. También en el desarrollo de la tecnología en este siglo, permitió avances en el terreno de las radiaciones electromagnéticas y su ampliación. La laserterapia se incorporó al campo de la terapéutica por agentes físicos, el notable desarrollo científico y tecnológico de este siglo ha contribuido a la participación de nuevas formas de tratamiento como laserterapia, magnetoterapia, corrientes interferenciales, corrientes pulsantes de alta frecuencia, etc. Muchas gracias.